Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos a tocar hoy un tema que casi no hemos pasado como de puntillas sobre él dentro de esta historia de golpes y de, en fin, grandes traiciones, escándalos, atentados, etcétera, que constituye la historia del régimen, este que dicen que es democrático, que es el régimen del 78. Bueno, pues vamos a hablar del 23F, vamos a explicar por los pormenores nunca aclarados del asunto, qué es el 23F de verdad, por encima de todas las intoxicaciones del sistema del CSIC, que era el CNI de entonces, que son los grandes protagonistas de todo esto. Vamos a hablar de este golpe que fue el definitivo de la transición, marca la consolidación del régimen de la transición hacia el felipismo, que será la consolidación del régimen, y entonces pues es un golpe muy importante. Y nos va a hablar de ello nuestro amigo Islero 2, ¿vale? Son como nuestros apodos, digamos, nombres de guerra. Y bueno, pues que se ha preparado muy bien el asunto. Vamos a ver qué nos trae de nuevo sobre el 23F, como en el proyecto Islero, que hablamos la anterior vez. Hechos que no son conocidos por el gran público, ni siquiera han sido publicitados de ninguna manera. Lógicamente, esto es la verdad del sistema, es lo que nos quieren ocultar. Es el vídeo que ni el Rey, ni Aznar, ni González, ni ninguno de estos personajes, ni Podemos quieren que veas. Como bien dices, los datos en los que vamos a tratar de profundizar algo en este vídeo están basados fundamentalmente en las tesis de Jesús Palacios, cuya obra es casi clandestina. O sea, El Rey y su secreto y 23F, un golpe del CSIC, son libros que casi es muy difícil encontrarlos. O, por ejemplo, hay que citar que es el único libro sobre esta cuestión. Se ha escrito muchísimo, se ha publicado un montón de obras, pero la obra de Jesús Palacios es la única obra que ha recibido un pleito y que ha acabado en los juzgados. Así que por algo será, ¿no? O sea... Sí, y de hecho esto me une en la historia con otro personaje del que también quería introducir, que es el coronel Martínez Inglés, me trae en la subconsciente, que es este señor que escribió la carta famosa del ¿Por qué te callas ahora?, dirigida al rey, que ha escrito un montón también sobre el rey, en concreto sobre sus muchísimos escándalos en su vida personal, pero también es el único que he visto yo, de los pocos al que he visto yo acusarle directamente, junto a Trevijano también, García Trevijano, pero un hombre del ejército, como es el coronel Martínez Inglés, acusarle directamente, y también ha sido procesado por ello, del 23F, de acusarle de su relación con el 23F. Sí, en cuanto a escándalos de la corona, también hay que citar a Jesús Cacho, que es uno de los periodistas que más ha escrito sobre todos los trapos sucios de... El negocio de la libertad, un buenísimo libro. Sí. Todo el que realmente ha entrado, ha abierto ese melón, cuando todavía además era clandestino, ha acabado en los juzgados. Sí. Y luego habría también que citar a un clásico del periodismo de investigación, y que es la mayor experta en cuestiones de Casa Real, que es Pilar Urbano, sin duda. Pilar Urbano sabe muchísimo del 23F y una gran investigadora. Bueno, entramos, si te parece, un poco en materia. Vamos, si te parece, a un poco esbozar lo que es la versión oficial. La versión oficial, lo que se nos contó y lo que el español de a pie, el español medio, piensa y cree que es el 23F, ¿no? Lo que ha calado, lo que sociológicamente es el 23F. El 23F, a nivel de opinión pública, es un golpe militar para tratar de derrocar la democracia, y es un golpe... La Constitución. Anticonstitucional, que implicaba una involución de España en el marco democrático de los países desarrollados. Era un suicidio político, porque implicaba, según, insisto, esta versión oficial totalmente falsa, implicaba pues que España una involución. Una involución total. Les encanta esa palabra. Un estar anclado a los principios del movimiento y un nuevo franquismo. Una vuelta a los cuarteles, lo he oído definir exactamente, también. No es el vocabulario de inteligencia, de servicios de inteligencia. Una vuelta a que, por ejemplo, la extrema derecha volviese a ser influyente en la política española y en fin, o sea, esta es la versión oficial, ¿no? Sí. En
en la que el monarca, la corona, salva Sí. al pueblo español, Menos mal. salva al Pero pueblo lo salva. español de una situación totalmente militarizada, antidemocrática y Violenta. y con una A tiros. a tiros, con una constitución que había saltado por los aires y que gracias a su figura, pues bueno, A su egregia figura. todos tenemos una vida maravillosa y Sí. No, le debemos la vida es el padre de la patria, es el que inventó la democracia. Yo pensaba que la democracia la habían inventado los griegos, pero no la inventó, parece ser, este campechano. bueno, El Salvador. Es que... Al hilo de lo que dices, el rey, hay que recordar, llevaba desde los años 60 estando tutelado por la CIA. Es decir, digamos que la educación militar y también política se la da Franco, pero con la batuta de Kissinger, con la batuta de Estados Unidos, y ya desde el año 71, en el que el propio Juan Carlos viaja a Estados Unidos, están constantemente testeando las capacidades políticas de Juan Carlos, que por lo visto a Kissinger le parecían bajísimas, totalmente insuficientes. Hombre, Kissinger no confiaba. Evidente. Kissinger estaba muy preocupado porque no confiaba en las capacidades como estadista de aquel entonces príncipe. Entonces, venimos de un rey que no tenía legitimidad porque había sido nombrado a dedo por Franco. Venimos de un rey que no tenía una imagen tampoco demasiado excelsa, ¿no? No tenía el carisma que después del 23F tuvo, ¿no? Esa operación de marketing. Le fabricaron, efectivamente. Claro, le fabricaron... Es que es lo que te quiero decir, que aquí sin querer el hecho de que no sea Juan Carlos un estadista le vendría muy bien, porque es que es lo que luego ellos han utilizado como un títere, ¿no? Exactamente, sí. Eso no era un defecto para ellos. Ellos no quieren estadistas. Lo que quería decir es que precisamente como no veían un talento de estadista a Juan Carlos, se le estuvo tutelando hasta incluso después de la muerte de Franco. Y la propia transición, incluido el 23F, está tutelada desde la embajada de Estados Unidos. Donde, curiosamente, en cuyos alrededores matan a Carrero Blanco. Sí. Para que no pueda tutelar a nadie más que ellos. Unos años antes habían matado a Carrero Blanco a pocos metros de aquella embajada. Esa es la primera gran agresión. Y además, casi no llega 10 años antes, 8 años antes, ¿no? Ni llega tampoco del 23F. Es la primera gran agresión contra España. Hay que decir que Terence Topman, que era el embajador de Estados Unidos, y Edward Est, que era el responsable, el jefe de la CIA en España, son los que dirigen toda la operación de la transición, incluido el 23F, y son los que pasan constantes informes a Washington sobre cómo va el transcurso de este proceso español y qué perfil tiene Juan Carlos. O sea, menos mal que ellos nos salvan también, junto a Juan Carlos. Todo va de salvadores. O sea, ellos inician la democracia, ellos salvan la democracia, salvan a España. Es un poco la tesis que defiende incluso la derecha. Es que aquí el bulo ha colado de izquierda y a derecha al final, porque aunque el 23F, el papel del rey es más que dudoso, y eso yo creo que desde el principio la izquierda también lo quiso, poner en relieve que estaba él detrás, porque les interesaba creérselo. Me refiero a las masas, me refiero no a los políticos, a las masas. Aunque les interesaba mucho ese mito de que, esa realidad de que el rey estaba detrás, el mito de unos generales golpistas sí les venía muy bien. A la izquierda, que es como luego en el 11M el Aznar mentiroso, ¿no? O sea, la derecha mentirosa y asesina. Y la derecha, por supuesto, creyéndose que Estados Unidos y que Aznar o que incluso el rey nos salvan. Es un poco... Navegamos entre mitos. El 23F, y ya vamos a empezar un poco, con esto entramos un poco en materia, el 23F no es que lo dirija personalmente el rey, sino que el rey le comunica al CSIC, pero literalmente le dice al CSIC, que como tú bien has dicho en otros vídeos, es el cerebro del Estado. O sea, el CSIC es el verdadero gobierno de un Estado. No solo militar y policial, también político. Exactamente.
Exactamente. O sea, la guardia pretoriana del régimen. exactamente. Los que ponen y quitan al César. Bueno, una frase muy sintomática de todo esto es que el rey le dice desde el minuto 1 al Cessid, a mí dármelo hecho. A mí esto de la operación de Gaulle, que es como en realidad el 23F, es un apelativo periodístico, de una nomenclatura periodística de lo que ocurrió. La nomenclatura militar es operación de Gaulle. A mí esto de la operación de Gaulle, dármelo hecho. Sí, Dármelo esto, cocinado, dármelo cocinado. Esto me da pie a una cosa que no quiero dejar en el tintero, que es quién le puso nombre al 23F. Porque parece una nomenclatura que siempre, o sea, el día de, ¿no? El desembarco de Normandía, Sí, el 11M, 11M, 11S. el 11S, efectivamente, parece que son siempre los mismos los que están firmando esto porque usan la misma nomenclatura. Eso se le ha tenido que ocurrir a alguien. En el 11M, ya en el mismo 11M se hablaba del 11M. O sea, es que es increíble. Y antes del 11M se hablaba del 14M, que iban a ser las elecciones. Bueno, no hay que olvidar, Miguel, no hay que olvidar que ya en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la prensa y la CIA, que no se llamaba CIA, se llamaba OSS, si no recuerdo mal, los servicios de inteligencia norteamericanos, bautizan al desembarco como el día D. Claro, y la hora H. Y la hora H. Ya, quedado... ya había una tradición, sí. una tradición de bautizar diferentes hitos políticos y operaciones de inteligencia con estos nombres. Mensajes cortos. Cortos, sencillos y muy difíciles de impacto. Muy fáciles de digerir por el gran público. 23F, claro. 11S, 7J. Dice, o sea, en un número y una letra se contiene un mensaje impresionante. Sí, consigue que te acuerdes de cuándo fue. Sí, también. Sí, pero más que nada yo creo que, porque a la gente le da igual si fuera el 23 de febrero o el 4 de marzo, pero... Es muy sintético, sí. Yo creo que es sobre todo lo que encierra ese código, es un código. Pero es que se repiten todos estos eventos, eso es muy sospechoso, ¿no? Y luego quieren hacernos creer que 11S tiene que ver algo con el Corán, o incluso el 11M, con la lucha islamista. Pero esto es un invento de los servicios secretos, como lo que tú estabas comentando. Exactamente. La verdadera operación del 23F se llamaba Operación de Gaulle. ¿Qué era la Operación de Gaulle? La Operación de Gaulle... Dádmelo hecho. Era dádmelo hecho, pero ¿el qué? Tenían que dárselo hecho. Lo que tenían que darle hecho, en cierto modo, era una mezcolanza entre los intereses de Estados Unidos, que era no desarrollar el arma atómica, que España no desarrollase el arma atómica, tumbar el proyecto Islero, que aún estaba vivo, y por otro lado, entrar en la OTAN y controlar todas las capas políticas, porque recordemos que en aquella época ya estaba el PSOE infectado de agentes de la CIA. O sea, el PSOE... Como todos los partidos. El PSOE juega un papel crucial en el 23F. Y Alfonso Armada, que ahora hablaremos de Alfonso Armada, todo el año 1980 no cesa de entrevistarse con Mújica, con Peces Barba, con toda la élite del PSOE para preparar esta operación de Gaulle, porque Armada en esta operación tenía que ser el presidente de un gobierno de concentración, a modo de gestora, un gobierno de gestión, con 2 años de duración para gobernar, para hacer una maniobra de corrección política, una maniobra de corrección del sistema. Un golpe de timón. Un golpe de timón hasta el 83, en el que se supone que tenía que haber unas nuevas elecciones. Al final no se dio así, ahora contaremos por qué no se dio así, pero ese era el plan. De manera que esta operación de Gaulle, tenemos a unas élites políticas, por ejemplo, en la derecha estaba Alianza Popular, que Alianza Popular ya era una formación política creada por el CSID, hasta el propio nombre del partido, se cocinó entre Fraga y el CSID. Y de ahí surgió Alianza Popular. Era un blanqueamiento de la extrema derecha. Y luego, por otro lado, teníamos a UCD... Por matizar eso igual un poco, por la extrema derecha del franquismo, ¿no? El tardofranquismo, exactamente. Porque ahora la extrema derecha es todo, es que... Bueno, no sabemos ni lo que es ahora meten ya. Ahí, es un cajón desastre que meten... Como decía, el CSID había diseñado
a medida del rey esta transición. Por ejemplo, teníamos a una UCD que era un partido muy similar a lo que hoy podría ser Ciudadanos. La UCD no tenía una línea ideológica ni un curso, era un partido personalista en un principio. Por eso se llama Unión de Centro-Derecha, es que ahí cabe todo, ¿no? Solo falta decir Unión de Separatistas. Había absolutamente de todo, socialdemócratas, había tecnócratas del Opus Dei, gente que pertenecía a la masonería, gente que había pertenecido Así acabaron. Bueno, claro, todo esto acaba con una conspiración dentro de la UCD contra su presidente, que era Suárez, que había sido, recordemos, Suárez había sido jefe del movimiento y jefe de Radio Televisión Española. En el franquismo. En el tardofranquismo. En una falange totalmente, bueno, una falange, lo que los falangistas de pura cepa llamaban la falange domesticada, ¿no? Sí, efectivamente. Esa falange... La oficial, la del Estado. Sí, esa falange franquista, pero bueno, no olvidemos que al final lo que nos tiene que quedar claro es que a partir del año 80, Suárez no es que solamente sufre una moción de censura por parte del PSOE, no es que solamente el rey le da la espalda, porque el rey quería entrar en la OTAN y Suárez, no es solamente eso, es que la propia UCD conspira contra el propio... Sí. Al final, como dice Jesús Palacios, Suárez se ve absolutamente solo, como una especie de autista en la Moncloa, con un séquito muy reducido de hombres fieles a su persona, y al final, cuando se entera de que su propio partido lo va a expulsar, sí, es cuando él decide dimitir. Sí, pero con un incentivo, ¿no? Un poco más... Ahí el rey tuvo mucho que ver. Por supuesto. E incluso le querían echar a patadas, literalmente. Es que el rey encarga al CSIC, porque la operación de Gol, una de las cosas, tenía varios objetivos. La operación de Gol, que luego será el 23F. Exactamente. Yo voy puntualizando cosas. Exactamente. La operación de Gol tenía la misión de derrocar y derribar a Suárez. Porque como bien decía el rey, madre mía, qué mal, porque Arias Navarro había sido un caballero porque dimitió en cuanto yo se lo insinué, y sin embargo Suárez se está resistiendo como gato panza arriba. Sí. Por lo tanto, como Suárez se resistía como gato panza arriba y no dimitía, la Casa Real puso en marcha el mecanismo del CSIC de derrocarle. Esto nos lleva a un tema que sí hemos tratado mucho aquí, que son las comparaciones son increíbles, porque son directas, el 11M. Es decir, se obliga a Aznar a salir de ahí mediante un golpe de Estado, bueno, esto nos iríamos por los cerros de Úbeda, pero pactado ya previamente, que Aznar se iba a beneficiar, pero luego se ve que no. Que luego por el camino con los 200 muertos, no. Tú lo que tienes que hacer es amoldarte a lo que nosotros decimos. Y si no, ahí está la puerta de la Moncloa y te puedes ir. Es que los golpes de Estado modernos... Con su marioneta Rajoy, claro. Los golpes de Estado modernos, que no nos quepa duda, siempre son pactados. Lo hemos visto en Turquía recientemente con Erdogan. Ha sido una operación totalmente, un autogolpe. Sí, efectivamente, el golpe de los clérigos supuesto. Sí, ¿no? Además se ha quitado de un plumazo a toda la oposición que tenía dentro del propio ejército turco, y ahora tiene más poder que antes. Claro. Que antes. Sí. Para eso era el golpe de Estado. Justifica. Este golpe de Estado nuestro español tenía la misma finalidad, apuntalar la corona. Hombre, como la dictadura de Primo de Rivera. Si es que el abuelo del rey ya lo había hecho. Exactamente. O sea que era apuntalar la corona, quitarse del medio a Suárez, y algo que hay que desmentir es que no era un golpe ni dado por la extrema derecha, ni había un ejército español derechista decidido a derrocar a cualquier precio al rey, hacer añicos la Constitución. Eso no es cierto. Eso fue un relato del CNI en aquella época CSIC, para socavar el prestigio del ejército y hacerles quedar como unos zafios, unos bestias, unos cavernícolas. En concreto a Tejero. Porque Tejero... Sí, pero Tejero como cabeza visible de la Guardia Civil, del ejército... Lógicamente, claro.
de un régimen Tejero como que era... no se resignaba a morir. Un poco... Sí, porque de hecho a los que verdaderamente estaban en contra de la Constitución y del rey, que es que ya ni se cuadraban delante del rey, Sí. como militares como Inestrillas, acabaron eliminándolos. El héroe en Estrillas. Acabaron dándolos de Por baja. supuesto. Claro, O sea, los que no se doblegaban ante este agente de la CIA clarísimo. Los que verdaderamente estaban conspirando contra Juan Carlos acabaron muy mal. Pero no estoy hablando... Hay una relación ETA-Juan Carlos muy curiosa en ese sentido. Bueno, claro, a ETA disparó, en este caso la Tigresa y de Juana Chaos fueron los que dispararon. Pero los que dieron luz verde a ese atentado para eliminar en Estrilla, pues fue el propio régimen de... Eso explica el odio visceral que tiene Ricardo por esta, en concreto el que más lo ha manifestado, ¿no? Por esta familia irreal que supuestamente no nos gobierna según sus propios, en fin, ingenuos seguidores, ¿no? Como es reina pero no gobierna. Esos lemas que van en el camino de esto, de 23F, 11M, la involución, la vuelta a los cuarteles, es reina pero no gobierna, el rey de todos los españoles. O sea, hay una terminología que es como muy efectiva, ¿no? Que además lo repiten como gansos todos los que son partícipes de este engaño. O sea, me refiero en concreto ahora mismo con estos últimos eslóganes, a la masa de la derecha. Y todo está... Que se han tragado el sapo de que Juan Carlos es el salvador de la democracia y el defensor de la patria. No. La operación de Gol era un autogolpe para salir reforzado, quitarse de en medio a Adolfo Suárez y luego contentar a la clase militar, pero no por una cuestión ideológica, sino porque estaban siendo asesinados semana sí, semana también, por otra parte del sistema, si lo queremos decir así, que era ETA. Es que es tal cual, es que trabajan juntos, es que la ETA trabaja con el Estado. ¿No? De hecho se dice, esto lo dice Jorge Bestringe, se dice que después del 23F, una de las pocas cosas que consigue imponer el ejército, pero no por una cuestión ni de derecha ni de izquierda, es la creación de los GAL. Porque el ejército no podía permitirse esas ser la carne de cañón del régimen del 78. Entonces el peaje que tuvo que pagar, digamos... es que eran el enemigo de ese régimen. El ejército era el bastión no de defensa de ningún franquismo, era el bastión de la defensa de la patria, de la unidad de la patria y del bienestar de los españoles. Es que estamos hablando de la CIA introduciendo aquí a sus terroristas como si fueran una banda de guerrilleros. La ETA eran sus terroristas. Entonces, bien es cierto eso lo dice todo. Yo creo que el hecho de que la ETA sea obra de la CIA, no solo que Campechano sea un agente de la CIA, y que Isidoro, también llamado Felipe González, o que incluso hayan llegado a fundar hasta Alianza Popular, UCD, me da igual, sino el hecho de que han creado la ETA, y la han manejado ellos. Es que eso lo dice todo. O sea, eso ya desmonta, no hace falta ni hablar del ejército. Yo creo que eso ya pone a las claras quiénes eran los verdaderos servidores del imperialismo y agresores de la nación, dictadores... Y además hay que tener en cuenta que todas estas operaciones que en el telediario nos simplifican tanto y parecen tan sencillas... No son sencillas. Pero para nada. El propio asesinato de Inestrillas, hay que decir que tiene cierta complejidad, que no es tan sencillo, porque hay que recordar que el propio de Juana Chaos había pertenecido a Fuerza Nueva. Ya, es que eso a mí me lo comentaste en su día y me llamó mucho la atención. Había pertenecido a Fuerza Nueva. También había sido el Chancha, por cierto. Creo que de la primera generación de los Chanchas que hubo. Después de pertenecer a Fuerza Nueva, exactamente, después de pertenecer a la extrema derecha madrileña, exactamente, fue policía autonómico. Eso cuadra con una infiltración. Es que da toda la sensación. Una infiltración, como luego también en el 11M tenemos a un asturiano, que es el tal Antonio Toro, People. No quiero comparar una cosa con otra, pero al final, o sea, comparar a de Juana Chaos con este señor, pero es un policía. O sea, el tal People, el que nos lleva la marioneta tras horras al juicio y nos dice que este señor es muy malo porque es asturiano y es minero y ha vendido la dinamita y no sé qué, que era su función. Él también ha ido a la cárcel, o sea, como si fuera un culpable y es un policía. Es que, claro. Es que aquí hay gente que va a la cárcel, que hacen atentados, que hacen de todo y que ni siquiera no tienen ni por qué hacerlos,
sino que pueden servir como culpables. O sea, ¿quién te dice a ti que realmente el 11M se ha hecho con una dinamita de una mina asturiana? Es lo que nos han contado. Y eso está demostrado que no. Pero ¿quién te dice a ti también, a ver, no es el caso, pero que justo ese atentado en concreto de ETA, uno en concreto, el que sea, lo han hecho los que ellos dicen? ¿Por qué no ha podido ser un comando de la CIA y luego decir, no, han sido estos? Por supuesto, ahí tenemos No, es que ahí tenemos no hay el que dar las cosas por supuestas. ahí tenemos el famosísimo atentado del Hotel Corona de Aragón. Claro, ese que me habéis hablado también de él. En el que mueren varios militares en un incendio Sí, en un hotel en Zaragoza, en la época de Suárez, en esta misma época, y porque bueno, era creo que era una reunión de militares relacionada o con la Pascua Militar o con algún tipo de graduación o efeméride, ya no lo recuerdo. Sí. El caso es que había un hotel. Sí, cuando había un ejército. No, había un hotel lleno de alta graduación de militares y el hotel acaba ardiendo. Hay varios militares que tienen que tirarse por los balcones y que mueren, otros mueren abrasados. Incluso había militares que eran... Qué casualidad, ¿no? Que se queme un hotel justo lleno de generales. Y... Sí, además... Casualidad, ¿no? Te voy a contar otra casualidad. El gobernador de Zaragoza y el responsable, el que tuvo que dar la cara ante a Suárez de todo lo sucedido en aquel hotel de Zaragoza, era Francisco Laína. Increíble. Era Francisco Laína, que luego le volvemos a encontrar en el 23F como secretario de Estado para la Seguridad y presidente interino, jefe del gobierno. Fue presidente durante casi un día. Y luego aparece como sospechoso, por supuesto, con toda la presunción de inocencia del mundo, como sospechoso en otro caso. Bueno, investigado por el Ministerio del Interior por su relación con Alcácer. O sea, no es sospechoso porque un periodista y el padre de una niña lo haya dicho en unos medios, o Canal No lo hayan también dicho en otros medios, no. Es sospechoso porque el Ministerio del Interior lo estaba investigando eso. O sea, es que aquí... No hay pruebas ni de qué papel tuvo en el Hotel Corona de Aragón, ni qué papel tuvo en este otro caso claro. Que destapó Juan Ignacio Blanco. Ahora, el 23 está metido hasta el cuello. Pero está claro que, bueno, no deja de ser sospechoso que se vayan repitiendo nombres sí, es que es sucesos tan turbios, ¿no? En sucesos tan turbios de nuestra historia más oscura, y ¿no? todos relacionados al final de todo con la CIA. Porque aquí no hay que irse por las ramas. Aquí está Campechano, está la ETA, está el PSOE, está la Alianza Popular, está UCD, está el Ejército, está lo que quiera. Pero todas esas organizaciones, en mayor o menor medida, han sido trufadas o directamente dirigidas por la CIA. Francisco Laína fue el responsable de grabar y de custodiar, y es el responsable de que hoy, cuando ponemos en la televisión o metemos en internet 23F, lo que veamos sean las cintas entre García Carrés y Tejero, son conversaciones intrascendentes que no tienen nada que ver con lo que se estaba cociendo. Bueno, pues el que grabó y custodió esas cintas era Francisco Laína, que luego, por lo visto, según determinados testimonios, estaba muy a favor de que intervinieran los GEO, o sea, de asaltar al propio Tejero, que ya estaba ocupando el Congreso con fuerzas policiales de élite. O sea que Francisco Laína tiene una cierta importancia en todo esto de la operación de Gol, más conocida como 23F. Qué curioso que también esto nos lleva, los GEO nos lleva también a un tema relacionado con, bueno, que es el 11M, que es Leganés. Sí. O sea que las fronteras. Efectivamente, ese misterio de Leganés que hemos resuelto en este canal no es ningún misterio, los misterios no existen, ¿vale? Y cuando la policía manda, o sea, mejor dicho, cuando los jefes de la policía políticos mandan, los jefes políticos de la policía que tienen jefes políticos, o sea, todo esto estamos hablando aquí, de todos estos señores, el ejército, la policía, tienen jefes políticos, lo digo por los peperos y, en fin, y podemitas y demás que piensan que existen los compartimentos estancos, ¿no? Y que, no, la policía va por un lado y los políticos por otro, no. Bueno, pues los políticos, en efecto, de ese momento, que eran los del gobierno de Aznar, por cierto, y luego dicen que eran los que estaban buscando la verdad, bueno, no van a buscar nunca la verdad de nada, porque mandaron a los GEO, efectivamente, hacia el encuentro, primero, de una bomba, eso es indiscutible, porque estalló una bomba y ellos lo sabían que había bombas ahí, y hacia el encuentro de unos fantasmas, unos señores que estaban muertos, que eran los muertos de Leganés. O sea, les mandaron hacia una bomba. Entonces,
Es que a mí me resulta más curioso que al final siempre usen a nuestras fuerzas de seguridad como si fueran sus monigotes. Pero date cuenta de una cosa, para Miguel. hacer sus enjuagues. Pero date cuenta de una cosa. Es increíble. Si conocemos las conversaciones totalmente naif, intrascendentes, Sí, entre Carrés y Tejero, entre Tejero y su mujer, en el que su mujer le dice: Antoñito, por favor, no dispares, que no haya sangre. Eso lo conocemos porque Francisco Laína se preocupó de que fuese eso Claro, lo que se conoce. claro. Sin embargo, no conocemos Claro. también, por culpa de Laína, no conocemos ninguna de las cintas entre Armada y el rey, entre el rey y la embajada norteamericana. Y de hecho, fíjate hasta qué punto son secretas esas cintas, fíjate hasta qué punto son secretas, que ni en el juicio de campamento Claro, salió eso. ¿Cómo va a salir? los abogados, o sea, se pudieron defender ni la acusación, tampoco como, pudo utilizar como en el las conversaciones exactamente, que verdaderamente tenían trascendencia porque esas conversaciones estaban secuestradas o destruidas. Sin pruebas, ¿cómo vamos a resolver el juicio? El crimen será lo que diga pues su señoría y ya está, lo que diga el fiscal. Toda esta pruebas, no hay ningún problema. Eso en el 11M, por supuesto que también se dio. Estamos viendo todos los paralelismos, incluso las llamadas famosas de entre los moritos, que si el chino llama a su madre y luego que es infumable todo eso, ya estaban muertos además. Pero claro, la verdadera llamada ahí era quién mandó a los geo, que no lo quieren acabar de reconocer, hacia la muerte, hacia una bomba, ¿no? Pues esto es igual, es que aquí las verdaderas pruebas o las verdaderas bombas, ¿no?, del 11M no aparecen en las pruebas, los trenes se destruyen. O sea, las defensas luego, y en la indefensión absoluta, o sea, la defensa del acusado declarándose en indefensión. Eso también pasó en el 11M. Bueno, todas las defensas lo arguyeron, prácticamente todas, las importantes. Además, en todas estas operaciones a gran escala de cambios de timón, de corrección del sistema, ¿no? Golpes de timón. Lo llaman. Tiene también siempre el ingrediente de los medios de comunicación. Eso es desde luego, sí. Si no hay una cámara, si no hay una radio, no hay escándalo. No estamos viendo ahí el muerto. Mira cómo dispara el guardia civil al techo. Bueno, lógicamente hay que decir, esto es sabido, no es ningún secreto, que las imágenes que todos hemos visto en televisión no se vieron en directo. Eso no lo vio ningún español en directo. Porque luego la cosa cambió. No, es que eso se emitió después. De hecho, los guardias civiles entran en la cabina donde están los cámaras y eso está grabado, el audio, en el que el guardia civil le dice al cámara: apaga la cámara que te meto un tiro. Sí, eso lo he escuchado yo, que se va a llorar el otro. No, el cámara lo que hizo fue... pero aquí viene otra cuestión. Cuidado con este tema de televisión española, cuidado. Porque no me creo yo que el CSIC no tuviese nada que ver con televisión española, que es una herramienta fundamental, era la única televisión que existía, es una herramienta fundamental para difundir lo que ellos querían sembrar. Las radios. Cuidado con estos detalles. El cámara, cuando el guardia civil le dice apaga esa cámara, lo que apaga es el visor que tienen... Sí, pero no el sonido. No, ni la imagen. La cámara sigue grabando. Lo que pasa que ya no le da el monitor. Sí, ya te entiendo. Entonces el guardia civil pensó que la cámara ya estaba apagada. Sí. Por eso, hoy en día, hemos podido ver lo que ocurrió. Eran más ingenuos, todos eran más ingenuos en esa época. Luego entraré en esa cuestión de qué tipo de guardias civiles entraron. Ahora, luego entraré en esa cuestión. Que además no eran cada uno de su padre y de su madre. Unos eran cadetes de Valdemoro, otros eran guardias civiles de tráfico, cada uno iba con un uniforme. Sí. Un auténtico... Bueno, luego entraré en materia. Pero es que luego hay otra cuestión también muy extraña. Y es que el locutor, cuando entra Tejero en el hemiciclo, dice: atención, como si fuese un partido de fútbol, atención, están entrando unos guardias civiles en el hemiciclo y puedo ver perfectamente que un teniente coronel de la Guardia Civil empuña un arma. Claro, luego esto... con el paso de los años, la pregunta es, bueno, ¿y cómo un periodista que no tenía por qué saberse todas las graduaciones, ni poder reconocer... Hombre, la gente entonces hacía la mil. Sí, pero bueno, es que estaba viendo desde una distancia que a lo mejor era
Que lo tenía muy claro ya. 30 o 40 metros. Nada más llegar, ¿no? Que... Porque los periodistas se sitúan en unos anfiteatros que hay arriba. Sí. Bueno, pues él, nada más entrar Tejero, desde 30 o 40 metros ya sabe que es un teniente coronel de la Guardia Civil. Sí. Que vista de águila tiene, Sí. y es que acertó a la primera. Sí. No sabemos si alguien en Televisión Española ya sabía Ya que iba a ser un teniente coronel Sí. de la Guardia Civil el que iba a entrar. Porque Sí. es que eso es muy sospechoso. Sí, bueno, pero eso forma parte siempre de la intoxicación general. Ya digo, no, estoy haciendo siempre comparaciones con el 11M, pero es que no puedo evitarlo porque es que veo todas. Cuando se empieza a hablar de las mochilas, todos desde el principio se ponen a hablar de mochilas, cuando está claro que ninguna mochila mató a nadie. Bueno, está claro que lo he comentado en mis vídeos que las explosiones vienen del chasis, de los vagones. Pero ya desde primera hora ya se nos empieza a hablar de mochilas. Y eso es común a todos. Entra la COPE, entra la SER, entran todos. Los políticos, por Los supuesto. colmeneros de Alcácer Claro, descubren claro. la fosa y dicen, estas son las niñas de Alcácer. Efectivamente, no sé. Pero bueno, esto... Sí, pero seguro. ¿qué sentido tiene esto, no? Seguro cuando luego además dijeron primero que habían visto, y luego no lo desmintieron, que habían visto el puño de un hombre. Pero es que a nadie le parece extraño estas cosas. Pues, sí, hombre, luego a posteriori cuando se va a juicio y antes de ir a juicio ya la gente habla, pues sí, los colmeneros ya habían dicho que no, que vieron un puño de hombre con un reloj, no una niña ahí asomando. Que además, ¿qué pasa? Que se dejan los cadáveres mal enterrados y... ¿Quién entierra un cadáver y se deja una mano fuera? Hombre, que ser inútil, ¿no? Bueno, era un señuelo. Era lógicamente que sabían que tenían a estos señores pillados, a Anglés y a Ricard, con la muerte de... O sea, mejor dicho, al hermano de Anglés y a Ricard con la muerte de Anglés, Antonio Anglés, y ya está. Entonces hacen toda una película de eso para explicar lo que no pueden explicar. Pero es la versión primera, es la que va a quedar. Ese es un poco el objetivo de Sí, esto. los papelitos... Las mochilas, los papelitos en la fosa, el teniente coronel con la pistola. Todo eso huele a pesta a CSI. A servicios de inteligencia. Es que no, el CSI no es una rara avis aquí que funciona a su aire y que han descubierto la fórmula de la manipulación. No, son alumnos de la CIA. Son alumnos de la CIA y bueno, ya he aprendido yo solos, porque el padre de los servicios secretos españoles, del oficial y del que hoy es el CNI, es Carrero Blanco. Y era un auténtico genio de las cloacas. Por cierto. Un auténtico genio. Por cierto. Otra cosa, otro detalle que no nos debe extrañar, y es que el heredero de toda esa sapiencia en cuestiones de inteligencia de esa etapa inicial de Carrero es Gutiérrez Mellado. Claro. O sea, la mano derecha de Suárez eso me cuadra. La mano derecha de Suárez era el alma mater del CSI. Claro, eso me cuadra. Y el jefe del CSI, sí. Javier Calderón, el jefe del CSI durante el 23F era uno de los hombres de la máxima confianza de Gutiérrez Mellado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que los que maquinaron las supuestas víctimas y los supuestos ejecutores del golpe eran íntimos amigos. Claro, no, y del mismo régimen. Del mismo régimen, pero es que además, vamos a ver, por ejemplo, el propio, o sea, Alfonso Armada era ahijado de bautizo de la reina María Cristina. Y él había sido, anteriormente, no hacía muchos años que había sido secretario general del príncipe. Claro, es que es el que prepara el golpe. Lo que quiero decir, que todo queda en familia. Todo queda en familia. Francisco Laina ya había demostrado su fidelidad. O sea, que era capaz de meterse en asuntos de cloaca con el caso del Hotel Corona de Aragón. Todos los que participan en el golpe habían pasado ya unas pruebas. Y efectivamente. Y eran de confianza. Y eran y tienen lazos concretos y estratégicos y operativos con los verdaderos muñidores de todo esto que es la CIA. Desde luego. Claro que en esto, a ver, yo creo en estas conspiraciones y demás siempre es como inevitable. O sea, cada uno tiene su película, su historia mental, ¿no? Su opinión, basada muchas veces en sus preferencias políticas, partidistas. Eso es lo que está mal, ¿no? Porque además vemos buenos, buenísimos, malos, malísimos. Pues lo que te gustaría que hubiese sido. Lo que tú tienes esa... Claro, por ejemplo, yo admiro mucho y siempre he admirado a Miranda del Bosch, muchísimo, a Tejero también, por supuesto.
Creo que lo que les han hecho es innombrable, después de todo lo que han sangrado por España y después de haber sido hombres de honor. Bueno, Miranda de Bos fue un héroe en la División Azul. Bueno, y en la guerra civil, y siempre, incluso en la transición, porque se la han jugado a que le maten. Literalmente la ETA le estaba buscando para matarlo. Miranda de Bos, por cierto, es tío de Alfonso Usía. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues claro, pero en estas teorías, un poco que tenemos cada uno, se tienen que basar en datos. Entonces ahí yo te voy a contar un poco lo que yo pienso y tú, bueno, haciendo un poco de un espectador del canal que tiene cada uno su película, bueno, pues yo también voy a ser uno de ellos. Yo pienso que esto, en efecto, tiene todo que ver con la CIA, desde el principio. El rey es un agente de la CIA, el ejército estaba dirigido por el rey, en ese momento sí, ahora luego fue delegando todo. Estoy convencido de que el rey, en efecto, como bien decías tú antes, el dádmelo todo hecho, Dámelo es un todo poco hecho. lo que les dice a sus cloaqueros, ¿no? Desde su CSID, ahora CNI. Bueno, sí, haceme la comida y luego yo voy y me siento en la mesa y ya como, ¿no? Un poco... Y así fue. Y así fue, claro, en efecto, de una manera o de otra. Pero, claro, ese es un poco el régimen como tal. O sea, Franco le da todos los poderes a un señor, que es este campechano, y es lo que se lo da a cualquiera, o sea, reparte ese poder, que lo tenía absoluto, total, lo reparte entre cualquier cloaquero, el que venga, da igual, que esté controlado por la CIA, es la única condición, esa es la única condición que tiene, pero es un poco el decir, mira, yo aquí quiero vivir la vida muelle, playboy, como hace ahora su hijo, pues eso, putas por todas partes, orgías, fiestas con alcohol y con drogas que no falte, con lo peor de que puede dar España y el extranjero siempre han sido sus amigos. Los que saben un poco de esto dicen que incluso ya antes de la muerte de Franco, ya era así. A principios de los 70, sí. No, pero no voy a entrar en el aspecto personal de este señor, sino que ya desde principios de los 70, él ya, entre él y Kissinger, ya había una relación muy estrecha, una tutela, y ya había una intención por parte de Estados Unidos y por parte suya de que el futuro político de España consistiese en un bipartidismo con dos partidos moderados que a él no le supusiesen ninguna amenaza. Efectivamente. Así que ya partiendo de ahí se puede comprender mucho mejor. Es cuando muere Carrero. Exactamente. Partiendo de ahí, de esa premisa, podemos comprender mucho mejor por qué ocurrió lo que ocurrió y lo que le deparó a España después, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa premisa inicial de la CIA manejando a este tío, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y podemos comprender por qué un partido de tradición republicana, como el PSOE, fue tan monárquico durante el felipismo. Todo eso se comprende... Y después. Y ahora el chulaputas que tenemos ahora, que está casado con un trani, que dicen que es la primera dama, o sea, toda una mentira detrás de otra, a veces ridícula, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando González, públicamente en un discurso, arenga, ¿no? Es la soflama famosa en la que el PSOE da un giro, pero todo esto está dirigido por la CIA, ¿eh? Es cuando él dice, ya no somos marxistas. Sí, efectivamente. Claro. El PSOE ya ha dejado de ser un partido marxista. El Congreso de Suresnes, ¿no? Famoso. Exactamente, es que la CIA no quería un partido abiertamente comunista ni marxista en ningún... Y todavía estaba la Unión Soviética, le quedaba mucha vida todavía. Estamos hablando de los años, a finales de los 70, 78, ¿no? Por ahí, 76. Esa connivencia con la corona y ese distanciamiento del marxismo te dice mucho de cuál fue el movimiento y de por qué el PSOE también pues gana tantas legislaturas, tantas elecciones. Sí, efectivamente, eso es algo que yo... Un partido de diseño, de laboratorio. Efectivamente, es un partido de diseño de la CIA, que ya lo era antes, de hecho yo creo que siempre lo fue, incluso en los tiempos de la Guerra Civil, decíamos, el Frente Popular es curioso porque es apoyado por la Unión Soviética, por supuesto, pero también por Estados Unidos, Londres, París, o sea, que no es un partido, digamos, del bloque del Este, eso sería después. El bloque del Este en ese momento en la Guerra Civil no existía, y sin embargo vemos que ya el PSOE está trabajando codo con codo con sus amigos, los yanquis, los gringos, como los quieras llamar, con este sionismo internacional. Con el internacionalismo. Claro, es un partido sionista masónico, o sea,
es lo que tú has dicho. Es que me viene perfecto que lo hayas Bueno, comentado. Cuando a Mújica le expulsan del PSOE, Sí, o sea, ese cisma que hay entre Mújica y el partido, sí, están las famosísimas declaraciones de Mújica, que como todos sabemos tiene ascendencia judía, en la que dice, a partir de ahora, en un despecho, ¿no? Hizo una declaración a un periódico, a partir de ahora solo me siento perteneciente a las 12 tribus de Israel. no que lo había oído, pero vamos, me parece un arranque de sinceridad. No, obviamente. Claro, porque más que vasco, más que español, se confiesa judío, ¿no? Ante todo. En ese caso, sí. Bueno, yo lo que quería decirte es que sí, que lo que has dicho de que es un partido creado de diseño De diseño. para ganar elecciones. ¿Pero por qué? Porque realmente si algo demostrado el 11M, si algo han demostrado, es que esto viene de muy atrás, desde el 36 hasta el 11M, hasta ahora, curiosamente, voy a hacerte una pequeña, quiero haceros una pequeña síntesis de lo que es de verdad el PSOE. En el 36 posicionado con todas las potencias, menos con Alemania e Italia lógicamente, pero con eso, pues con todo el eje sionista. Y en el 34 con encabezando un pero golpe a la propia República. Pero es lo mismo, porque tenían que llegar al poder. Si te fijas, da igual lo que haga el PSOE para llegar al poder. Puede llegar sobre 200 muertos en un atentado a 3 días de unas elecciones, sobre una guerra civil, una revolución minera, lo que sea. Una huelga revolucionaria, cualquier cosa, un golpe como el 23F, que al final estaba diseñado para que ellos llegaran. De vuelta, ¿no? Vuelven después de tantos años. Mira, Miguel, hay un dato, es que es esclarecedor y sintomático de la comunión que había entre el PSOE y el sistema y la corona, y la CIA, que todo era un único cuerpo. Hay algo muy sintomático. Hay un momento, el día del 23F, en el que Fernández Campo, el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, le dice a Armada, le dice, pero vamos a ver, Alfonso, Sí. si es que corres el peligro de que tu legitimidad como presidente, porque ese era el objetivo de la operación de Gol, que Armada fuese presidente del gobierno interino, quede totalmente en entredicho, porque esa votación, aunque te voten, es que va a ser una votación a punta de pistola, aquí con la Guardia Civil. Dice, ¿eso qué legitimidad internacional tiene? Nada, y le dice Armada, le contesta, te equivocas, los socialistas me votan, están conmigo. Claro. ¿Por qué? Porque antes del 23F, Armada ya había tenido 75.000 reuniones con el PSOE, y el PSOE le había dicho que le iban a votar en pleno. Agentes de la CIA, todos. O sea, Armada no iba al hemiciclo a perder, a que no le votasen. Iba sabiendo que tenía el respaldo de todo el hemiciclo, claro, de todo el arco parlamentario. Como el 11M, que había un pacto previo, incluso esa discusión que tienen, que es cuando luego engañan a Aznar, pero el pacto previo era que todos iban a llevar el gato al agua y el PP iba a ganar las elecciones esas, con mayoría absolutísima. Ese fue el pacto. Entonces, siempre hay pactos antes, ¿no? Y que luego parece que se repacta sobre los muertos, sobre el escándalo. En el 23F, gracias a Dios, no hubo muertos, pero el escándalo, que es el objetivo al final, da igual que secuestren a 3 niñas, que hagan un golpe de Estado con un coronel de la Guardia Civil, que hagan un atentado con 200 muertos, da igual. Aquí lo importante es el escándalo. Y el escándalo es lo que luego van a utilizar para ver quién manda. Un poco, ¿no? Pero siempre hay un pacto previo. Porque en el 23F es obvio que lo hubo. O sea, que estaban todos de acuerdo. Todos sabían a lo que iban, menos Tejero. Pero sí quería hacer, terminando esa síntesis que te estaba diciendo antes, que une en la guerra civil con el 11M, o sea, el PSOE siempre apoyado por los yanquis, ¿no? Y en el 23F, por supuesto, está en el medio. Sí, instrumentalizado. O sea, siempre, es que es un sistema diseñado para que gane el PSOE. Pero es que además es tan claro esto, que yo lo he demostrado, pero bueno, basándome en el trabajo de otros investigadores previos, pero con pruebas inequívocas, que el golpe del 11M, aunque era un 11S mundial, y claro, era para ir a bombardear a los moros, como digo yo, ¿no? Dicho sin desprecio para los musulmanes, es un poco por hacer un poco, contarlo cuán vasto es lo que quieren hacer, ir a bombardear a unos moros. Ese es un poco el plan. Pues en efecto, que en el 11M, en el aspecto interior, el objetivo era no que ganara el PP o el PSOE como tal. Podría ganar cualquiera de los dos, pero tenía que ir con el programa del PSOE.
Eso está demostrado pero fíjate si... 100%. O sea, yo no conozco cómo fue todo el 23F tanto como tú, ni seguro, vamos, pero no tengo ninguna duda de que en el 11M el objetivo era que ganara el programa del PSOE, que es donde la gente se ha perdido. Y con las siglas que fuera... Claro, pero es donde la gente se ha perdido, porque cuando les dices, no, es que el 11M lo que querían era que ganara, o sea, el plan inicial en el que estaban todos de acuerdo, incluido Aznar, era que él iba a ganar las elecciones. Pero claro, luego cuando están ya los 200 muertos en la mesa, se les hace saber a los de Aznar, y eso no puede ser el PSOE, que iban a ser las víctimas de eso. Porque si va a ganar el PP, nunca un plan en el que va a ganar el PP va a salir del PSOE. Fíjate, eso se le ocurre a cualquiera. Pero los que de verdad estaban haciendo esto, que era la CIA, dijeron, no, es que, a ver, vosotros estáis en el banquillo al PSOE. Porque los que van a ganar van a ser el PP, pero con vuestro programa. Pero fíjate hasta se ve que tienen líderes, tienen jefes. ¿Hasta qué punto el PSOE obedecía a directrices de la CIA? En el 23F. En el 23F, que en esos años, ¿no? en los que Suárez toma decisiones muy discutidas, por ejemplo, una de las más polémicas fue la legalización del Partido Comunista. El mayor enemigo de la legalización del Partido Comunista fue el PSOE. Claro, porque eran sus... Claro, ¿ves? Primero porque era su competencia electoral. Claro. Y segundo porque la CIA le había encargado al PSOE. Sí. Ustedes tienen que representar la progresía de España. Claro. Pero también, a la vez, tienen que ser los que eviten que el comunismo puro y duro se alce en España. Claro. Así que los que más se opusieron a que Suárez legalizase el Partido Comunista no fue la derecha, fue González. Otro síntoma clarísimo. Sí, que es que el PSOE es el eje central con Campechano, pero a lo largo de la historia vemos que siempre los Borbones han tenido un papel distinto. Alfonso XIII no tiene nada que ver con estos personajes que hay ahora. Su papel, o sea, tenía mucho más poder y era un estado más soberano, que ahora es un estado sometido completamente. Pero el PSOE siempre ha sido una cloaca de la CIA. Siempre. Y es que en el 11M querían que ganara su programa. Y en el 23 que estamos viendo que ellos eran precisamente los que no quieren que gane el Partido Comunista también, porque... No querían ni que fuese un partido legal, que no existiera. O sea, que pueda ganar, que pueda presentarse, que pueda no existir, presentarse. Porque eran su gran rival. Y claro, y esto también demuestra que en el 11M tampoco querían, lógicamente, que el golpe culminara... Vamos a ver, es que esto ya lo he comentado muchas veces, pero es volver sobre... Pero eso, que el golpe culminara en que ganara el PP. ¿Cómo va a querer el PSOE que gane el PP? Pues el 11M estaba preparado para que ganara el PP. Esa era la primera opción. Luego todo cambia, pero... Entonces, eso desmonta que el PSOE sea una organización autónoma, terrorista, política, cloaquil, autónoma, lo que quieras, que actúa por su cuenta. No, tienen jefes detrás. Tienen a la CIA detrás. Bueno, déjame que te cuente un poco cuáles son los prolegómenos de la operación de Gol. Sí. Quién estaba detrás y un poco las fases del proceso. Digamos, podemos a grandes rasgos decir que esto se cocinó. Por una parte estaba la agencia F de Luis María Ansón, sí, que junto con la COE... Que eso viene del régimen también. Obviamente. Fue creada en el... Pero del juancarlismo. O sea, Ansón pertenecía al tardofranquismo juancarlista. Pero me refiero al régimen de Franco, la F había sido creada ahí, ¿no? Sí, pero que quiero decir que Ansón actuó como un agente de la corona. Sí, eso por supuesto. Entonces, incluso la sede de la agencia F sirvió para reuniones conspirativas para conspirar contra Suárez. Hasta para eso sirvió la sede de la agencia F. Es sintomático, ¿eh? Exactamente. Esta etapa, digamos que es la primera etapa del golpe de timón, es en la que empieza a gestarse la operación de Gol como idea, como concepto. Aquí el CSID estaba dirigido por Burgón. Burgón tenía como subordinados a Peñaranda y a Faura Martín. Peñaranda estaba presente como infiltrado en todas las reuniones de los poderes fácticos en contra a favor de la operación de Gol. Estos poderes fácticos que querían esta corrección del sistema. A favor de ese plan y en contra de Suárez. Todos son enemigos de Suárez. Y a favor de la OTAN. Sí. Como decía... Y a favor de Campechano, por supuesto. Bueno, obviamente. Peñaranda, el agente Peñaranda, es el que redacta
el informe del que surge la idea de la Operación de Gaulle. Se inspira, por eso se llama así, en una operación de la que surge la Quinta República Francesa, en la que en una crisis enorme del Estado francés... ¿Mayo del 68? No, antes, esto fue en el 59. Ah, bueno. Mayo del 68 es la venganza de la CIA por haber desarrollado su propia política armamentística. Sí, efectivamente. Digamos que la Quinta República surge cuando De Gaulle, es la llave para la estabilidad del país y para evitar que el establishment francés se desintegre y haya un alzamiento militar en Francia. Sí, con la SOAS. Exactamente, a imagen, sí, con los paracaidistas y con... Sí. A imagen, inspirándose en esa operación, Peñaranda y el CSIC de esa primera etapa de Bourgogne, de la etapa de Bourgogne, son los que se redacta eso que llaman, que es un dossier que titulan Operación de Gaulle y que guardan en un cajón durante un año. Sí. Estamos hablando del 78-79. Después, Rodríguez Sagún, el que más tarde fuera alcalde de Madrid, que en esta época era ministro de Defensa, destituye a Bourgogne, a Peñaranda, a Faura Martín, que pasan a otros departamentos del ejército, porque estos sí pertenecían al ala derechista del ejército. Y entonces entraríamos en una segunda etapa, ¿no?, en la que el CSIC lo dirige directamente Gutiérrez Mellado y su hombre de confianza como director del CSIC, que es Javier Calderón. Sí. Javier Calderón, que fue el que se querelló contra Jesús Palacios por su libro El Rey y su secreto, en el que me estoy basando para todos estos datos. Sí, vemos un montón de lacayos aquí del régimen, todos en torno a la figura egregia de Campechano. Obviamente, como decía, esta segunda etapa del CSIC es la que prepara... Ya definitivamente lo que va a ser. Estos son los que preparan la Operación de Gaulle. La Operación de Gaulle, que deriva en una versión de la Operación de Gaulle que ellos llaman Solución Armada. Sí, que también iba a ser un golpe, ellos decían, a la turca, ¿no? Ellos propagan el bulo de que había 3 golpes preparados. Sí. ¿Por qué propagan ese bulo? Porque estaban muy interesados en que la opinión pública y la clase política tuviesen el miedo de que había 3 opciones, exacto, de los ruidos de sable, y había 3 opciones a cada cual más grave. Sí, la de los capitanes era la peor, ¿no? La más sangrienta, a lo mejor. Bueno, yo esto lo desconozco porque es que además no deja de ser un bulo. Si luego se demostró que era una desinformación. No existían esos 3 golpes preparados. Pero luego sí hubo, por lo menos yo sí conozco el bulo, de luego otras dos réplicas del 23F que no llegaron a suceder, que fueron desactivadas a tiempo, recalco, a tiempo, siempre salvándonos, por el CSIC, o sea, por el CNI de entonces, que fueron en el 82 creo y en el 85, inclusive en el 82 apostaban por un mayor derramamiento de sangre, un control, incluso matar directamente al rey, sustituir toda la cúpula política y militar de entonces, y en el 85 incluso sí matarle durante un desfile en La Coruña, que fue ese año el desfile de las Fuerzas Armadas, el volar el pabellón donde estaba el rey y la jerarquía, digamos, la cúpula estatal. Claro, eso yo no sé hasta qué punto son bulos para una excusa para comprometer a más gente, detener a más, o sea, hacer una poda mayor. Yo es que, como decía antes, la versión que tiene cada uno, ¿no?, en su casa del 11M, del 23F, yo la versión que me he hecho en mi cabeza es que realmente la CIA quería hacer una poda en el ejército. O sea, quitarse a los elementos que ellos consideraban subversivos, que les catalogaron como cavernícolas, fascistas. Lo que pasa es que al final tenemos que poner énfasis en que el 23F no tiene nada de eso. En concreto, el 23F no se hizo para salvar a España de un asalto al poder por parte de derechistas subversivos. Sí, no, estoy hablando ya de antes. Exactamente. O sea, perdón. De posteriormente, después, sí. No, y de antes. De también, antes, la Operación Galaxia. La Operación Galaxia, en la que estaba Inestrillas. Ella se estaba señalando al ejército. Y Tejero había sido condenado por esa operación. Claro, pero es que es a lo que te voy. Es que los servicios secretos siempre hacen una preparación con tiempo,
marcando los objetivos que luego van a utilizar. O sea, esto me recuerda a la Operación Galaxia, sería al 23F, digo yo, como en el 11M, la Operación People, ¿no? Por ejemplo, las caravanas de la muerte, o incluso las redes islamistas, a lo que luego fue el 11M. O sea, una preparación previa en la que, oye, hay unos tíos que trafican dinamita con dinamita en Asturias y que están relacionados con ETA, esa es la primera versión. Hay unas caravanas de la muerte de Tarras, que están viniendo desde el norte a Madrid. Y hay unas redes islamistas, en concreto en Madrid, dispuestas a unirse a la fiesta. Pues hacen que todo eso trabaje para sus intereses. Claro, y luego ya lo tienen preparado, previamente. Y luego cuando está la situación dicen, no, señores, es que esto no es ninguna mentira, es que esto ya, ¿veis? Ya hay unos señores procesados en el 2001 por vender explosivos, antes del 11S incluso. Entonces como que crean unos precedentes para marcar sus objetivos. Aquí hay una cosa que... Porque Tejero estaba pringado, Inestrías estaba pringado en la Operación Galaxia, pero les dejan seguir. O sea, les dejan... A Inestrías se lo quitan del medio, vilmente. Sí, pero eso fue antes de incluso del 3F, ¿le mataron? ¿O fue después? Es que tengo la duda ahora. Ahora yo también dudo. No lo sé, ¿eh? Ahora yo también No lo dudo. sé, es una duda importante. Luego lo aclararemos. No, nos lo dejamos en el tintero. Sí, porque además fue un atentado que luego se ha querido un poquito... Hombre, ese no interesa darle publicidad. No se ha querido publicitar mucho ese Yo atentado. me supongo que en el ejército eso tuvo que sentar a cuerno quemado. Sí, ¿no? Porque era un golpe tras otro. El ejército ha sido aquí el sujeto paciente de todas las intoxicaciones, golpes, y al final siempre han encontrado a gente como Gutiérrez Mellado que se ha moldado a esa cloaca. Yo le califico como el perfecto general cloaquero. Luego le quieren poner como el héroe del 23F, pero si es un cloaquero. No, pero si Ya era espía en la guerra civil española, ya era un espía. Él sabía todo. ¿Hasta qué hora iba a entrar allí? Claro, pero que luego acaba de... Por eso parece tan valiente Claro. y estaba tan tranquilo. Claro, a mí no le pilla de sorpresa nada. No, y aparte que, hombre, por muy... aunque seas un cloaquero, joder, se supone que tienes un contrato con las armas. No te va a sorprender de repente ver a un tío pegando tiros. Has estado en maniobras, has estado... Sin embargo, la mayoría de los que estaban allí eran simples politicastros. Abogados y tal. Sí, gente que igual no tenía ni preparación militar. Como decía, esta segunda etapa del CSIC, este segundo equipo, Sí. que era el llamado a diseñar el golpe definitivo, estaba liderado por Javier Calderón, pero siempre bajo el control de Gutiérrez Mellado, siempre. Sí. El cloaquero máximo de Y a su vez, y aquí este es el cerebro. Este que voy a pronunciar es el cerebro del 23F. José Luis Cortina. José Luis Cortina, sí. ¿Quién era José Luis Cortina? José Luis Cortina había sido compañero de promoción en la Academia Militar con el Rey. Era una de las pocas personalidades militares. ¿Relacionado con el Opus puede ser? Pues lo desconozco. Me suena. Con lo que sí estaba relacionado era con la corona. Y era un militar totalmente de la familia. No es que fuese monárquico, era algo más. Era de los pocos militares que podían visitar al rey sin pedir audiencia. Sí. Y de hecho está documentado que solo en el año 81, o sea, solo en enero y febrero del 81, justo en las vísperas del golpe, visitó Zarzuela 11 veces. O sea, estamos hablando de un agente de Juan Carlos. Sí. O sea, ya no es solamente una... Y de su máxima confianza. Exactamente, o sea... De su máxima confianza, digo, labrada en el curso de una amistad de años que se conocían perfectamente y que, bueno, luego tendrá su polémica en todo esto. Porque eso sí que me suena. Incluso, a punto más lejos, cuando Juan Ignacio Blanco, el héroe de Alcácer, periodista, quiere ponderar hasta qué punto las cloacas han matado testigos o han intimidado a testigos incómodos, como pasó, por ejemplo, con Matilde Iborra, la madre de Miriam García, la madre de la niña cuyo padre dio más guerra en esta situación, y ella misma, y Juan Ignacio. Bueno, pues ese sospechoso accidente de gas en su casa, que tumbó paredes, que casi la mata, de hecho, casi la mata. Se murió, bueno, no tardó mucho en morir la pobre, en vísperas del juicio, cosa curiosa. Bueno, pues este señor, la anécdota que se cuenta de él, es que cuando estaba arrinconado en el juicio militar de campamento por el 23F, y le estaban haciendo demasiadas preguntas, y él estaba metido en todo esto, que lógicamente era un cloaquero del rey, como no va a estar metido, que en un momento dado salió a hablar por una cabina y le dijo a alguien, y esto parece que está hasta grabado, como este tío, el fiscal, sigue preguntándome tanto,
voy a alargar hasta lo de Carrero. O sea, que eso yo creo que ya, en fin, lo dice todo. Puede ser más cierta o menos esta anécdota, pero yo creo que es sintomático de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, y cuando volvió ya, eso sí que está comprobado, el de interrogatorio ya no fue lo mismo. O sea, ya el fiscal casi que No hay se mayor fue a amenaza hablar que esa. del Eibar y de Madrid y de la Copa del Rey y ya está, ¿no? O sea, que esto, y claro, a este señor, que es a lo que te iba, Juan Ignacio Blanco, el periodista de Alcácer, dijo que a su padre le habían quemado vivo en su casa. O sea, como diciendo un poco las represalias que pueden tomar las placas cuando te sales de un guión, ¿no? A este señor parece que a su padre le quemaron vivo en su casa. Claro, En un accidente doméstico. De esos que tanto ocurren cuando en determinados momentos a determinadas personas. Como Antonio Herrero, por ejemplo. bueno, y personajes como la propia Bárbara Rey vive amenazada de muerte. Ya sabemos por qué. Claro. Todos Claro. sabemos por qué vive amenazada de muerte. Además su apellido lo dice todo, ¿eh? Bárbara Rey. Bueno, como decía, José Luis Cortina es el que lidera, digamos, los grupos operativos del CSIC. Sí. En todo servicio secreto hay agentes operativos, hay informadores, hay agentes que solamente son De influencia. Son de influencia, son interlocutores, Sí. pero lo que en la televisión y en las novelas todo el mundo conocemos como un espía es un agente operativo. Sí. Entonces, El James Bond de turno. Los James Bond. Entonces, José Luis Cortina era el jefe de los agentes operativos. Sí. Y aquí es García Almenta. García Almenta es un subordinado de Cortina dentro de estos grupos operativos que tenían el acrónimo de AOME. García Almenta, como uno de los jefes de AOME, es el que introduce un topo ya desde el año 80, Sí. introduce un topo en el entorno de Tejero. ¿Quién es este topo? Este topo era Gómez Iglesias. Porque le tienen marcado ya. Porque como dice Jesús Palacios, Tiene marcado a Tejero. Como dice Jesús Palacios, Tejero no solamente había estado implicado en la Operación Galaxia, dice, es que además, y esto ocurre en el 11M, en Alcácer, ocurre, porque, y en otros casos internacionales, ocurre que él también cumplía con un arquetipo de hombre. Claro, estaban ese arquetipo fascista. Bueno, o sea, fascista te quiero decir. Autoritario, con bigote. Claro, el arquetipo ese fascista semblante. de todo progre. O sea, esto era el caramelo para los progres. Sí, lo que ellos creen que es un fascista. Claro, es el arquetipo de un auténtico retrógrado que pega a la mujer en casa, que va con el tricornio en casa, se emborracha, luego ve el fútbol, luego se va a los toros, pone las banderillas y tiene un retrato de Franco más grande que la ventana. Sí, Palacios habla, dice, Palacios dice que el CSIC selecciona a Tejero hasta incluso por su biotipo. Claro. Utiliza ese término, el claro. Biotipo que tenía. Yo lo veo como trasorras en esta historia. O sea, el minero, el que está loco, o sea, manipulable, que es completamente. Le pueden convencer, no, vete a llevar unos cartuchos a los etarras. Y él va. ¿No? O sea, un poco. Le marcan incluso con sentido. No, al final, estas cabezas de turcos son personas predecibles. Porque ellos conocían que... Manipulables, de alguna manera. Pero predecibles sobre todo. Sí. Porque no hace falta, una persona predecible no hace falta ni manipularle. Sí, ya sabes si cómo ya va a sabes reaccionar. cómo va, sí, lo ya que sabes, va a hacer. Como Tejero luego, lo que va a hacer. Tejero había sido un guardia civil que había estado muy significado, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, en la guerra antiterrorista. Sí. La lucha antiterrorista tiene en uno de sus protagonistas a Tejero. Sí. Allí, en esa etapa de la lucha antiterrorista, conoce a otro agente de la Guardia Civil, a otro militar, que está en esa lucha antiterrorista, que es precisamente Gómez Iglesias. Sí. A Gómez Iglesias, le seleccionan para ser el topo. Claro. Por la confianza que tenía. Como metieron un topo también en el entorno de Illestrillas, que a lo mejor luego fue también fundamental para matarla.
Es que además, si no estamos descubriendo nada nuevo, es un modus operandi que se repite en todos los servicios de inteligencia. Te meten un topo. Sí, pero que desmiente lo que tú decías, que son gente autónoma que van allí, que hacen una payasada al final, lo de las pistolas y lo de los tanques en Valencia, porque sí, porque se han vuelto locos. O sea, es un poco la versión del País, de la Primera, de la SER, de todo, de la COPE. De Tejero, a Tejero le tenían, llevaban 2 años controlando, sabían hasta cuándo iba al baño. Claro. Y como dice Palacios, es que son frases que están muy bien utilizadas. Es que este grupo del CSIC, Gómez Iglesias, que era el topo, y todo dirigido por Cortina, le abren una autopista. Sí. La tarde del 23, le abren una autopista por el centro de Madrid. Sí. Dejan pasar a autobuses llenos de guardia civil. Es que sabían, o sea... Claro, la caravana de la muerte, como en el caso de los etarras y el 11M. ¿No? La caravana... Una caravana que va hacia el objetivo donde se va a suceder un disidente de la Constitución, como era Tejero, y que le tenían monitorizado. Y le mandó una carta al rey. Sí, o sea, sabían quién era Tejero. Pero que una carta que se fue publicitada. Sí, ¿no? La carta esa en la que decía, que estaba muy bien, por cierto, decía, en esta nueva Constitución, en este nuevo panorama que tenemos, hay demasiadas banderas haciéndole sombra a la única, a la de España. Estaba hablando de las autonomías, que era probablemente el eje central de todos los temores y todos las iras y de los generales de ese momento. Pero no te quepa duda que esa carta... Que no aceptaban este timo de las autonomías. Pero no te quepa duda que esa carta, si no quiere el CSIC... No se publica. Pero se publicó para esto. Porque eso vendía el perfil de golpista... Claro, para luego decir, ¿veis cómo odiaba al rey y era un cabrón que estaba siguiendo órdenes del rey? Es que lo ha reconocido hace poco, o sea, es que no... Como te decía Miguel, el CSIC lo que plantea es un guión, un relato y una hoja de ruta en la que ya han seleccionado a Tejero por su biotipo, por su historial y porque era un hombre predecible. Que luego no fue tan predecible en el último momento, pero bueno. Bueno, vete a saber si eso ya también lo bien predicho, ¿eh? Les daba lugar a... Parece ser que no estaba previsto, parece ser que los tiros al techo no estaban previstos. Lo que quería... Joder, pues eso viene muy bien para el espectáculo. En lo que quería insistir es que el relato que CSIC elabora, aquí hay un concepto que ellos elaboran, idean, que es el SAM. Son unas siglas que quieren decir el supuesto máximo anticonstitucional. Vaya timo del CNI, eso me suena a una cosa muy... Ese supuesto anticonstitucional muy máximo... antifascista. Ese supuesto anticonstitucional máximo era el ingrediente esencial para poder llevar a cabo la operación de Gol. Y Tejero era el que tenía que cumplir ese supuesto, que era entrar en el Congreso, porque es el mayor atentado a la democracia. Entrar en el Congreso armado. Como decía, como luego Milán del Bosch le escribía todo aquello, los desgraciados hechos sucedidos en el Congreso. Milán del Bosch formaba parte de la operación de apuntalamiento de la corona. Claro. Y tenía a Tejero totalmente engañado. Pero yo creo que todos fueron utilizados al final, en última instancia. Y el único que no se iba a ir de ninguna manera, como le dijo a Suárez, que eso me gustó, la frase que introdujiste, la de, mira, aquí no podemos estar los dos, y yo no me pienso ir. Entonces, claro, los reyes siempre han sacrificado a sus peones. Eso es el ajedrez. Y Milán del Bosch y Tejero eran peones. Y Armada, no eran ni todos. Armada lo sacrifica finalmente. Claro, sacrifica. Precisamente lo sacrifica. Y eso que Armada no era un peón, era un alfil en todo caso. Que era el presidente, el que iba a ser presidente en la operación. Pero que yo estoy convencido de que esto, en realidad, las torres y la reina en torno a la figura de Campechano, en este tablero de ajedrez, no eran ninguno de los que estamos aquí comentando. En todo caso era Cortina, por lo mejor. Y en todo caso, la reina era la CIA como tal. Eso es lo que yo creo. O sea, porque todos estos personajes al final están rodeando un cosmos que es de la CIA. La CIA da igual por dónde vayan las cosas, van a ganar. Obviamente. Es como en el 11M, cualquier escenario era favorable a la CIA. Eso es cuando tienes... O sea, cuando ganas realmente es cuando todos los escenarios
incluso el máximo anticonstitucional, supuesto máximo anticonstitucional, cuando en todos ganas, joder, es que no hay una posibilidad ni mínima de Tenemos que tener claro que esto es una operación de inteligencia, de servicios de inteligencia. Y obviamente Armada era una pieza que se debía a otros. Sí, Milán se debía a otros. Sí. A Armada incluso. Exactamente, claro. Estaban en la misma conexión. Todo pivotaba. Y Tejero fue involucrado por estos señores también. Tejero pensaba lo que no pensaba Tejero y se lo ocultaron, porque Tejero se reúne con Armada 2 días antes del golpe. Sí, se conocen muy poco antes. 2 días antes. Lo que no le dejan claro a Tejero, no le dejan claro porque no podían dejárselo claro. Claro, lo del gobierno de concentración. Es el gobierno de concentración. Tejero asalta el Congreso no pensando que iba a instaurarse un gobierno de concentración, sino un gobierno militar. Claro, que quitase las autonomías, que quitase el tema de la ETA. Ese es pero en nombre del rey, no era para derrocar al rey. Eso está claro. Si además ha publicado una carta hace poco, es que los propios protagonistas han publicado cartas que son demostrativas de que no eran unos fascistas locos. Ni nadie es que trataba de derrocar de que todo lo hicieron en nombre del rey y que tampoco pretendían que volviera Franco, si Franco estaba muerto. Aunque ahora se empeñen en que está vivo. Milán, el bando, cuando Milán declara el estado de excepción, saca los carros de combate en Valencia, sí. Él publica un bando militar dando vivos al rey. Pero en nombre del rey. Sí. Y cuando el rey le da orden de parar y recoger los carros de combate, sí. Le dice a sus órdenes, majestad. Sí, y dice, ya no me puedo volver atrás. Aquí estamos hablando de militares monárquicos. Pero es que ya no me puedo volver atrás. Cuando le dice eso exactamente a Milán. Como dice Pilar Urbano. Pilar Urbano, que es muy inteligente y muy astuta, dice, claro, no me puedo echar atrás. ¿Es que antes te habías echado hacia adelante? Claro que se había echado. Lo saben ya hasta los más imbéciles monárquicos, lo saben ya. Y los progres lo sabían desde el principio, pero porque les venía muy bien. Ahora, lo que los progres nunca te van a reconocer, porque, en fin, aquí cada uno está con su película, ¿no? Y ya está, la verdad es lo de menos, los datos es lo de menos. Nunca te van a reconocer, así como los monárquicos no te van a reconocer que el rey es una mascota de Kissinger y luego de la CIA como tal, es que Podemos, PSOE, etcétera, claro que son marionetas de estos señores también. Es lo mismo. Bueno, para ir terminando, porque es un tema extenso que es como con hilero, dará para más, porque esto es que son muchísimos datos, nombres, están todos los casos relacionados, ¿no? Estamos hablando de que si hemos mencionado mucho el caso Alcácer o el 11M, pero es que está todo relacionado. Y ese mismo modus operandi. Háblame, entonces, yo siempre he pensado que lo de los tiros estaba en el guión inicial, precisamente porque venía muy bien eso de aquí manda mi polla y tal, ¿no? Pegando tiros al techo, con el tricornio. Era muy peliculero eso. La escena de los tiros al techo pertenecen a lo que Jesús Palacios denomina el factor humano. El factor Tejero. El factor humano de Tejero, en el que él improvisa la zancadilla, el intento de derribar con una zancadilla a Gutiérrez Mellado. Sí. Los disparos al aire. Los disparos al aire sí que provocaron en el CSIC, en la Casa Real y en la CIA... Preocupación. La CIA lo tenía todo monitorizado, incluso tenía a gente dentro del Congreso. Le faltó darles pistolas de agua a los guardias civiles. Eso fue un fallo. La CIA y el CSIC se preocupó mucho cuando se supo que había habido disparos, porque eso no era el plan establecido. Lo que pasa es que se tranquilizaron cuando descubrieron que eran disparos de intimidación. Que Tejero no había disparado sobre ningún político. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. No se hubiera perdido nada, ¿eh? Pero... Hay una anécdota. Bueno, Tejero fue, si lo queremos decir así, y desde el punto de vista de un hombre tan belicoso y tan conservador como él. Él era un policía, era un hombre de honor. Vamos a ver. No era un terrorista, como los que tanto les gusta. Es que tuvo a su merced a Carrillo. Claro, a Felipe González. A un montón de personajes que él consideraría enemigos de todos sus valores. Y no se puso ahí a pegar tiros en la nuca. Hubiera tenido que matar a todos. Ahora háblame, por favor, del mensaje grabado de esto que me has contado antes. Quería decir, déjame que te apunte. Hay una anécdota muy bonita en el Congreso
había una diputada del PSOE, que era catalana, y que estaba en avanzado estado de gestación, y Tejero permite a esta mujer salir del Congreso. Eran los gemelos de Iglesias, ¿no? Sí, estaba embarazada de gemelos, y bueno, es una anécdota que no se publicita mucho. Claro, hombre, ¿cómo vamos a publicitarlo? Si es cualquier acto de humanidad. Sí, eso, no, el bestia ese que entró pegando tiros. Bueno, el mensaje grabado, háblame de eso, de cómo esto estaba grabado antes. El mensaje de campechanos hablando a la patria antes. El mensaje del rey que todos hemos visto en la televisión, tampoco estaba previsto tener que utilizarlo. El CSIC lo tenía en la recámara, según Pilar Urbano, estaba grabado 6 días antes. Qué efectividad, a la hora de salvar a la patria. Y no estaba previsto tener que utilizarlo. ¿Por qué? Porque el plan, esto fue lo único que salió mal, que no es poco. Sí. Lo único que salió mal fue que el propio Tejero dijo que no. Dijo que él no aceptaba un gobierno de concentración en la que había comunistas como Tamames, socialistas. Felipe González, PNV, CIU. Tejero se niega, para sorpresa de Armada, y Armada tenía que presidir ese gobierno. Sí. Pero el gobierno no era militar, era un gobierno civil presidido por un militar para 2 años, hasta el 83, que llegasen las próximas elecciones y el felipismo se abriese la etapa felipista. Sí. Al final fue un año antes. Un año antes, sí. Lo que ocurre es que... Al final la CIA consigue incluso aumentar el ritmo de la marcha. Todo se aceleró. Lo que ocurre es que, vista la reacción de Tejero, tienen que emitir el mensaje. Claro, para desactivar... el mensaje porque, ha salido mal, entre comillas. No ha salido el plan. La actitud bizarra de Tejero aborta la operación. Bueno, más que actitud bizarra, yo creo que, claro, este señor lo estaban usando, entonces en un momento dado dijo, a ver, ¿cómo que yo me he metido aquí y me he lanzado esto con estos señores, mis guardias civiles, y estamos aquí haciendo el payaso durante toda España para que ahora vengan estos payasos que están aquí, que les tengo aquí secuestrados, pero porque me lo ha mandado el rey, a montar un gobierno otra vez más de lo mismo? Entonces dijo, pues no. Claro, es que es el único que realmente guarda coherencia hasta el final. Sí, hay que decir el único que hace lo que realmente siente de corazón. Hay que decir que Tejero, hay un momento en el que Armada se presenta en el Congreso, estaban reunidos, tenían, digamos, un cuartel improvisado en una habitación del Palace, y Tejero se niega a obedecer las órdenes de Armada que venían en nombre del rey. Efectivamente, otra borbonada, dijo. Milans llama por teléfono a Tejero y le exhorta a que tiene que obedecer las órdenes, que tiene que aceptar ese gobierno, y se niega también a obedecer a Milans. Y ese es el factor humano. Es mi ídolo. Ese es el factor humano que tumba la operación de Gol. Y luego ha quedado como el tonto, el cabrón, el retrógrado, Pues era el único que no trabajaba para el CSIC. Sí, increíble. Es que es el mundo al revés. Y los progres le tienen como el ejemplo de fascista. Como dice Miguel, Perote, que también dirigió en una etapa del CSIC. Sí. Perote dice un gran intoxicador. Perote dice en una entrevista, hablando de Tejero, que por lo visto Tejero en la cárcel le comentó a Perote, algún día vosotros, me contaréis qué pasó en el 23F. Yeah. Eso te da imagen, una imagen de que él no supo, él ya enseguida vio que había sido engañado y no supo realmente qué ocurrió. Y la extrema derecha de España tampoco supo, yo he hablado... El colectivo Almendros. El colectivo Almendros no era la extrema derecha, sino que era un bulo creado por el CSIC, era un bulo que aparecía en el Alcázar. El Alcázar era el periódico del movimiento, de los residuos del movimiento, que lo dirigía Girón de Velasco. Sí. En ese periódico el CSIC metió otro topo. Sí. Era otro topo. Ese topo al final se ha descubierto que era el general Cabeza Calahorra. Sí. Cabeza Calahorra escribía haciéndose pasar por un colectivo de militares derechistas que se llamaba Colectivo Almendros
y que parece ser que tenía el simbolismo de que todo iba a suceder en la primavera del 81 cuando los almendros florecen. Qué poéticos son a veces Qué poético, los ¿verdad? amigos de la cloaca, ¿eh? Es una cosa increíble. Luego se descubrió Los malvados fascistas, ¿no? Conspirando en un periódico que no leían ya ni las abuelas. Se descubrió que el colectivo Almendros ni era Pardo Zancada, ni era ni militar. No, yo voy explicando mientras. Era una desinformación del sí. Que no eran los que luego los más pintones con tricornio o con uniforme verde oliva, me da igual, del golpe. No, pero es que además... Sino que era simplemente un tío del CNI que está, o sea, decía entonces, que estaba metiendo un bulo, como el famoso yunque. Que siempre me hizo mucha gracia lo del yunque, ¿no? Esto de los cristianos que estamos en armas, yo soy cristiano, por supuesto, y estoy muy metido en la vida parroquial y diocesana de mi provincia y no sé, y vamos, que yo creo que me entero un poco de lo que es la iglesia, ¿no? No como estos que tanto opinan, que no tienen ni puta idea de lo que es la iglesia, pero opinan mucho. Y luego resulta que está una cosa que se llama el yunque. Y yo no me he enterado. Pero existe. Y todo el mundo habla de ello. Y han hecho documentales. Y no se sabe de dónde viene, no se sabe quiénes son. Yo no conozco a nadie que sea... Sí, hazte oír, es el yunque. Bueno, yo creo que eso es otra cacicada. El elefante blanco. Sí, otro término del 23F. Otro término, efectivamente. Que nadie sabe quién es. Muy comunicativo, muy de impacto. La lógica nos dice que era armada, porque sí. hay unas conversaciones en las que Tejero le habla en clave a García Carrés, sí. Que es otro personaje, pienso, me da la sensación que consciente o inconscientemente intoxicador. Sí. Era un dirigente de Falange, sí. Que es el que aparece en las cintas que Francisco Laína luego sacó a la luz, ¿no? Sí, un cloaquero sacando a otro. Entonces, el elefante blanco es alguien que se supone que tenía que venir... Con autoridad, pues armada. Militar. Se supone que era armada, otros dicen que era el propio rey, pero era armada. Da igual, el armada es el hombre del rey, es el alfil del rey, o sea, es que da igual. Bueno, en ese sentido, sí que quería hacer un apunte que se sospecha, hay una sospecha en el aire que el elefante blanco pudo ser el de Botswana, el que mató luego el rey vilmente. No sabemos si estaba borracho o no, como un oso que se había cargado antes en Rusia, pero bueno, a lo mejor fue el último testigo, el elefante de Botswana. Hay mucha desinformación en cuanto... Por eso luego dijo, me he equivocado, no volverá a suceder. Igual estaba ahí realmente el rey asumiendo su responsabilidad en todo esto. Sí quería decirte, ya para terminar, nos ha quedado un vídeo un poco largo, pero yo creo que es interesante. Un resumen muy sucinto, esto puede dar lugar a otro vídeo, porque sabes mucho, como en el caso Islero. Está todo relacionado. El 23F fue la muerte del proyecto Islero, del proyecto nuclear de la España de Carrero, de la España de Franco. Un resumen muy sucinto, en pocas frases, tipo CNI, tipo comunicación del CNI. 23F, elefante blanco, colectivo almendros, o sea, un resumen muy sucinto de lo que es el 23F. Bueno, el 23F es una operación de inteligencia para apuntalar a la monarquía, para deificar, porque a partir de ahí sí, comienza el endiosamiento, el mito de este hijo de un salvador del régimen. Es sobre todo y por encima de todo, una operación para integrar a España en la OTAN, para que España no desarrolle armas nucleares y para que España sea un país dócil. Y es lo que no es, desde luego, lo que no fue, es una ultraderecha incrustada en el ejército tratando de derrocar al rey. Eso es lo que no fue. Porque todos, inclusive Tejero, todos los participantes de la trama militar y también de la trama civil del 23F eran juancarlistas. Pues con eso creo que no le puede sorprender ya a nadie, ni a propios ni a extraños. O sea, es decir, esto ya trasciende, es como el 11M, ya hay un momento en que ya el bulo ya está tan quemado. Es tan obvio todo esto, que es una trampa, es una mentira absoluta, todo desde el principio, una mentira botánica de la CIA, que yo creo que ya
derecha e izquierda, no, estamos unidos en que no es eso, que no es, que al final es Tejero el máximo pringado, que sí, que será, que tendrá bigote, que le gustarán los toros, o no, o veranía en Marbella, o tiene un tricornio. Pinta cuadros. Sí, Por lo visto. bueno, pues como claro, muchos presos se han Muy introducido aficionada a la pintura. en el arte. Quería Pero apuntar. es que es el pringado, es que es un tío que es que realmente, además, hizo lo que él pensó que debía hacer por España. Es que lo hizo y fue ir a la cárcel, realmente no porque el CNI, no, tienes que ir a la cárcel, no, porque él decidió ir a la cárcel antes que someterse a una traición. Mira, Miguel, al final, el propio Alfonso Armada es sacrificado por el rey, porque al no conseguir el objetivo de presidir ese gobierno, el rey tenía además tenía que quemarle. Claro. Incluso como eran íntimos amigos, no, pero esto es peor que con Aznar, peor en el sentido de que eran amigos. De que eran íntimos amigos. Entonces, la Casa Real le ofrece a Armada un exilio. Bueno, si no quieres la prisión, un exilio. Entonces Armada le dice, yo no soy un cobarde, yo no tengo que huir a ningún lado. Efectivamente. Yo no tengo que huir. Igual que Tejero tampoco renuncia. Como ellos han ido al exilio cuando ha hecho falta y luego han vuelto, esta plaga familiar que tenemos. Y luego decir otra cosa que hay que desmitificar y dejar bien claro. La extrema derecha no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Yo he hablado personalmente con uno de los líderes falangistas de la época, del ala militar y paramilitar de Falange. Sí, de Fuerza Joven, ¿no? No voy a citar no era Fuerza Joven. No quiero citar ni la persona ni la organización, pero era el entorno paramilitar y armado de Falange. Estaban armados. Entonces, si esta persona no lo sabía, no lo sabe nadie. Yo le pregunté, ¿qué hicisteis esa tarde-noche del 23F? Nada. Y él me respondió, nada. Eso era una cacicada de CNI. Esperar los acontecimientos. Fuimos al local y esperamos acontecimientos. La extrema derecha... La trama civil no existió. No sabía absolutamente nada. Todos estos, si algo tienen en común es que no eran civiles. Y los civiles que había eran pues los cloaqueros apegados al Estado. No la extrema derecha de unos guerrilleros ahí en su local o donde sea. Bueno, pues muchas gracias por todo. Un placer. Y bueno, pues que espero que vuelvas pronto a contarnos más de esto, que yo creo que ha quedado incompleto. Bueno, hemos dado algunas pinceladas, es un tema muy complejo. Ha sido importante haber rematado con la muerte del elefante de Botswana. Todo este mito de Juan Carlos empieza con un elefante y acaba con otro. El último testigo de es verdad. Del 23F era el elefante de Botswana. Ese era el secreto del 23F.